Dixo presenta La mente al descubierto con Inga Lacamba. Dixo is back. Curiosa, compleja, así es la mente. Bienvenidos a La mente al descubierto con Inga Lacamba. En el episodio anterior de La mente al descubierto, tú y yo comenzamos una conversación acerca del humor y además con un invitado especialísimo. Como tú y yo tenemos mucha suerte, hoy tenemos de visita al grandísimo Juan Alarcón que viene a platicar con nosotros. Como decíamos, hay estos personajes que pueden cambiar el ambiente de una reunión, el estado de ánimo del día para otros y hacer de un problema un momento de alivio. Depende cómo lo pongan en sus caricaturas. Juan es caricaturista, dibujante y escultor. Es alérgico a las fresas y por lo tanto dice que es persona no grata en Irapuato. También a la leche de soya, pero yo creo que eso es por su propio bien. Estudió escultura en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Le gusta el agua caliente, tanto para hacerse café como para bañarse. Y tiene una extraña obsesión para rascarse el lado izquierdo de la espalda. El izquierdo, si es el derecho, no funciona. Otros lo llamaríamos algo parecido a un tic. Pero él es elegante y lo llama obsesión. Así que bienvenido, Juan, a platicar con nosotros a La mente al descubierto. Yo estaba esperando un diván como uno que tiene Albornoz en su casa, uno muy bonito rojo, que en una ocasión vi. Me preocupa que hayas visto eso. Bueno, a ver, cuéntame. ¿Tú desde cuándo te diste cuenta de que tenías talento para el humor? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, a los que no les gusta mi trabajo no opinan lo mismo que tú, dicen que todavía lo estoy buscando, el talento. Yo creo que más que decir, tengo talento, en realidad no sería esa la respuesta. Más bien, siempre me di cuenta que podía transmitir ideas con los dibujitos. Desde que yo estaba en la primaria, siempre dibujé a mis compañeros. En la escuela pública era muy común que todos tuviéramos un apodo. Y recuerdo que de todos mis compañeros me gustaba hacer dibujitos y hacer historias con ellos, de mis maestros también. Y con eso me di cuenta también de que podía hacer amigos muy fácilmente con el dibujo. Entonces, pues siempre se volvió algo importante, sobre todo en la secundaria, porque era el amo y señor de las tareas dibujadas que dejaban las maestras de ciencias sociales, de ciencias naturales. Y pues yo siempre llegaba con mis super dibujazos. Ahí perdí 3 años de mi vida, donde pude haberme enriquecido, porque debía haber cobrado los dibujos que me pedían los compañeros que les ayudara. Realmente no tuve esa visión empresarial, carajo. Pero así la cosa, cuando estudié el bachillerato. En Ciudad de México. La memorable Boca 2, Ciudad de México, allá por Calzada de Legaria. Estudié ahí dibujo industrial mecánico y arquitectónico. Entonces ahí pude aprender la disciplina del dibujo, que eso me ayudó muchísimo a centrar lo que yo quería hacer en mi vida, Inge. Tanto así que creo que haber estudiado en el Politécnico me marcó para toda la vida, porque soy a veces demasiado estructurado cuando dibujo. Siempre procuro que mis dibujos tengan peso y que tengan horizonte. O sea, como si hubieras estudiado ingeniería y después te hiciste algo en la ilustración, ¿no? Más o menos algo así. Bueno, yo en realidad no iba a estudiar en Bellas Artes, yo iba para estudiar arquitectura. Del Politécnico, a pesar de que me juntaba con los porros y salía a jugar frontón con todos ellos, para todos aquellos de la generación 85-88, yo soy el borrego. Por todo ese pelo chino que tienes, me imagino. Era un afro y era muy bueno jugando frontón con los porros. Les ganaba y eso mereció que me respetaran los compañeros. Bueno, y si no los podías dibujar. Sí, también. Se arriesgaban a ser dibujados o podría ser un retrato hablado de la delincuencia. Sí. Entonces, en lugar de estudiar en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, me topé con la Esmeralda. En ese entonces era una escuela muy prestigiada de profesional de pintura, escultura y grabado. Hice mi examen y me quedé. Entonces,
Cuando comencé a estudiar la carrera, es cuando comencé a trabajar de dibujante y ahí me di cuenta que podía yo ganar dinero. Ahora, ahí tenemos como la parte técnica de la ilustración. ¿Cuándo te empiezas a reír de tus chistes o de reír de tus dibujos, como para hacerlo parte de una vocación? Es muy curioso, en realidad ni yo ni cualquier otro caricaturista realmente se ríe con el trabajo que uno hace. Es muy interesante el proceso creativo. Creo que me río cuando se me ocurre una idea muy clara, muy clara. Es cuando sonrío y después viene el trabajo de la composición, de cómo voy a presentar ese gag, ese chiste para que no se me caiga, para que todo lo que compositivamente dibuje te lleve al y comienza un tema difícil, muy complicado del dibujante, de lo que es el visual thinking, que ahora está muy de moda esa frase, hasta que llegue yo a presentar exactamente lo que quiero que la gente interprete, y cuando comienzo a colorear, otra vez me pongo de buenas. Me río, veo qué color le voy a poner, y de unos años para acá el humor blanco lo he disfrutado de una manera deliciosa. A ver, ¿qué es esto del humor blanco? El humor blanco, que creo que no tardan los puristas en quitarle blanco porque van a decir que estoy siendo racista. Bueno, en contraposición está el humor negro también, que finalmente el humor negro y el humor blanco es lo mismo. Más bien, yo como caricaturista político lo puedo diferenciar de que no tiene un contenido político. Simple y sencillamente eso. Pues es lo que hago una vez por semana y eso me mantiene de buen humor siempre que lo estoy haciendo. Y pues lo que también me da mucha risa es ver las diferentes interpretaciones que le dan a mi cartón. A veces son grandiosas y a veces sacan unas conclusiones y una lectura que yo ni siquiera lo había pensado. Y eso es una delicia. Es que una característica del humor es que no es cerrado, ¿no? Permite una multiplicidad de sentidos que tiene que ver con la experiencia de cada uno. Entonces, de ahí las posibles interpretaciones. Y quizá hay algunos que no entienden la burla y que, al contrario, se sienten orgullosamente representados en lugar de cuestionados, ¿no? Estás tocando un tema muy interesante, muy fuerte, que es cómo el humor puede sobrevivir en temporada de Wookiees. Como de Bookies. Mi inglés, mira, yo pasé Twinkie Wonder 2. Ah, de Wookiees, ya entendí, es que entendí Bookies. Perdón. Sí, ¿Qué con el Wookiee? Sí. A mi Wookiee, ¿qué? Que yo lo defiendo, pero bueno, a ver, sigue. Bueno, que estos personajes que todo les ofende, todo está mal, que no se puede jugar o burlarse de las debilidades porque entonces uno está siendo un mal ser humano. Entonces, vivir con esto en estos tiempos es complicadísimo, pero ya me di cuenta de que todos somos una bola de hipócritas porque a escondidas nos reímos del chiste, pero ya en redes sociales, ¿cómo es posible que el monero se burle de alguien que tiene estrabismo, no? Entonces, lo que ha pasado es que la gente se sigue riendo, pero se ha convertido en algo como tabú, donde hay que reírse a solas, pero la risa, digamos, no se ha perdido. Ese momento quizá íntimo. No se ha perdido, está más vigente que nunca la risa, pero estamos ante una temporada donde lo vulnerable te da poder. Si encuentras algo vulnerable en ti, ya la hiciste. Puedes vender esa idea y treparte o mutarte o camuflajearte, más bien sería la palabra correcta, con los que realmente sí tienen una vulnerabilidad real en la sociedad y con eso pues ya te la llevas de pechito. Eso es algo que me ha tocado con algunos cartones que me han fascinado y que no es así. Por ejemplo, te voy a contar uno. Allá iba, justo te voy a decir, ¿cuál sería tu cartón favorito? Vas. Me acuerdo cuando hubo un conflicto con los X González y empezaron en Twitter a decir de que habría que hacerle boicot a la Kimberly, claro, todos sus productos. Y había una campaña muy chistosa, muy divertida sobre eso. Entonces hago una caricatura donde están unos chavos vendiendo en un tianguis con esta facha de gorrita blanca, pantalones ajustados, cabello corte militar y su morralito de lado. Tienen un nombre muy particular, creo que les llaman los chacas o los bellacos, una cosa así. Entonces, entre ellos están diciendo, oye, carnal, que boicot a la Kimberly.
En la siguiente escena está uno de estos personajes en el puesto de discos piratas que atiende una chica llamada Kimberly. Y ella está muy preocupada porque ya nadie le compra discos. ¡Qué maldad! Ese chiste que es maldad pura. La gente se rió mucho, pero también recibí ahí muchos comentarios de que me estaba burlando de la gente de sus nombres. Entonces, Bueno, pero un poco el humor es justamente algo transgresor. Claro, uno le parece muy divertido que la transgresión sea sobre otros, pero el humor también tiene que ser sobre sí mismo, ¿no? claro, por supuesto. Porque además, ya lo dijo este actor, no me acuerdo cómo se llama, el que hace el personaje de Mr. Bean. Es un tipo talentosísimo, muy preparado, y estaba hablando de que finalmente el humor es reírnos de nosotros mismos. El humor te cuestiona y eso ayuda muchísimo a tener confianza en sí mismo. La gente que es muy segura de sí misma puede soportar cualquier tipo de humor y tiene la piel lo suficientemente educada para no poder sentirse ofendida. Entonces, me parece que es un buen ejercicio social, universal, diría yo, de que el ser humano tiene que seguir riéndose de sí mismo. Es una manera de confirmar de que somos una raza inteligente. Uy, qué bonitas palabras. Qué bueno que se está grabando esto. Luego me pasa, por favor, la versión estenográfica. Voy a hacer un libro. Oye, a ver, tú en tu camino, en tu jornada como caricaturista, ¿te has encontrado de repente alguien que intente tirarte en línea o por favor dibuja sobre esto? ¿Algo así? Pues si te refieres a tirarme línea como le tiraban a Maradona línea, no. Ok, chiste menso, ya, va de nuevo. No, mira, la línea, esto de tirar línea, me parece que es uno de los mitos acerca del caricaturista. Desde siempre me he topado con gente que me dice, oye, Alarcón, se me ocurrió una idea para ti. ¿Cómo ves si tú dibujaras esto y hicieras esto y esto y esto y esto? Esto, lejos de enojarme, me encanta, porque uno todo el tiempo está buscando ideas. Y ha habido grandiosas ideas que me han dado los amigos o gente que me sigue y que genuinamente lo hacen por el gusto de aportarme ideas. Creo que sería muy soberbio de mi parte decir, no, a mí nadie me da ideas, yo solito puedo con todo esto. Porque finalmente estoy dibujando a la sociedad, finalmente los estoy dibujando a todos ellos. Entonces, que me ayuden a tener ideas, eso es algo que agradezco mucho. Oye, y cuando la idea es malísima, así malísima, ¿qué haces? Se los digo, oye, qué idea tan mala tienes, es espantosa, no. O sea, si hay la confianza. Sí, les digo. Y hay ideas que de repente no tienen su timing, no hay manera de poderlas sacar en el momento. A veces se me olvidan, a veces siguen guardadas en el cajón. Y hay gente que te ha reclamado porque no les gusta cómo los dibujas estéticamente, que sean cercanos a ti o están lejanísimos y no hay manera. Sí, cómo no. Por 1989, 90, yo era caricaturista de un periódico llamado Voz Pública, que era de don Francisco Huerta, un periodista muy bueno, que fue el que trajo a México el periodismo ciudadano, él le llamaba así. Y básicamente él hacía entrevistas y su gran hit fue entrevistar a reos, a prisioneros y mostrar sus casos. Entonces tenía él un periódico semanal impreso, era un periódico en forma. Me invitó a ser su caricaturista. Estuve en ese periodiquito cuando fue la muerte de Colosio y fue la primera vez que me enfrenté a tener que hacer un cartón sobre una tragedia. Entonces fue algo muy interesante el resultado. El humor más fuerte es el de tomar una tragedia y mostrar algo, y vamos a decir, es el humor negro, ¿no? No el que genera una carcajada, pero a mí me parece que el humor lo que hace es cambia la mirada de dirección. No sé cómo decirlo. A veces justo no es una carcajada, pero te hace ver las cosas desde otro lugar. ¿Tú te acuerdas qué hiciste en ese cartón? Sí, claro. El humor debe de provocarte una reflexión, pero no una reflexión para hablar del bien y el mal, simplemente una observación de las cosas. Ponerle atención a algunas ideas, algunas cosas, para eso ayuda mucho. Recuerdo que dibujé a unos mexicanos vestidos a la usanza como el símbolo de los mexicanos, que es el traje de charro y la china poblana,
No hay manera de cambiar ese símbolo. A estas alturas de la vida, no hay manera de dibujar a los mexicanos de forma universal. Tienen que ser vestidos de charros. Los puse asomándose a un barranco, a un desfiladero. Es de noche y ellos se están asomando a lo que hay abajo. Y la mujer está diciendo, por ahí no. Ese es todo el cartón. Eso es todo. Porque lo hice cuando ya comenzaba el tema de Mario Aburto, de que quién lo había mandado, que si fue un asesino solitario o si había sido un magnicidio ordenado. Y obviamente, pues en el vulgo, en la gente, pues está la idea de que lo mandaron matar. Y pues fue una forma de simbolizarlo, de que, pues sí, si lo mandaron matar, creo que ese no es el camino. Eso fue todo lo que pude hacer. No había más. No había posibilidad. El miedo en la calle era una sensación fuerte, dura. Fueron unos días donde la gente sí realmente estaba preocupada, estaba asustada. No sabía qué iba a ocurrir. No, ese tipo de cosas creo que habrán ocurrido con Álvaro Obregón, pero no sé si habrá sentido lo mismo la gente. Y en este caso, pues es lo único que yo pude dibujar. Curiosamente, fue poner palabras ahí donde hay miedo, ¿no? El miedo tiene esta particularidad, vamos a decir, paraliza, ¿no? Muchas veces es porque el cuerpo se está preparando para algo, la fuga, la huida, y a veces la parálisis, ¿no? Si tú ves una tortuguita en el mar, cuando están naciendo y se dirigen hacia el mar, a veces lo que tienen que hacer es no moverse, ¿no? Para que las aves de rapiña no se las coman. Entonces, el miedo, vamos a decir, biológicamente, que paralice es normal. Este dibujo permitió poner una palabra, primero una imagen, porque a veces el miedo es innombrable, y después una frase, ¿no? Por aquí no es. Sí. Por eso existen los monstruos. Este es un tema bonito, totalmente tangencial, pero los monstruos existen para poderle poner imagen y atributos a un miedo que es imposible de manejar si no tiene características. ¿Cómo te enfrentas con un agujero? En cambio, si es un lobo o tiene dientes o hace ruido o tiene pisadas, pues te puedes esconder, pero ante el nada no se puede. Entonces está interesante porque esta caricatura en especial que mencionas fue contra el miedo y de repente habría que ver si en los tiempos actuales no hay miedo también. Hay mucho miedo. Alguna vez hice un espectáculo para niños que se llamó Monstruos y era cuestionarnos acerca de los miedos y de las cosas que nos asustan y uno de chavo cómo enfrentar todo eso. Me acuerdo que me hice un disfraz para poder salir a escena. Fue muy exitoso ese show, La Máscara. La hice recordando esas figuras en piedra que se tallaban arriba de las iglesias. ¿A las gárgolas dices? Las gárgolas, sí. Un poco para generar miedo en los católicos y decirles, ¡hey, allí está el diablo! Y justamente sí parece una gárgola como con cuernos y unos dientes y una barbita y tiene como una cara atrás. ¡Iu! Es feo. Este personaje realmente provocaba miedo. Era casi un disfraz completo. Tenía sus alas y era muy padre el show porque pues eso era al principio la idea, generar miedo con los chavos. Y después todos terminaban eufóricos, gritando. Dentro de la dinámica era que cada quien inventara un monstruo. ¿Y los caricaturistas tienen monstruos? O por lo menos este caricaturista de aquí. Sí, sí tengo mis monstruos. Y me dan mucho miedo, me aterran. Yo creo que estos monstruos seguido intento mantenerlos tranquilos y mantenerlos a raya. Creo que de alguna manera mis propios monstruos me ayudan a mantener los pies muy pegados sobre la tierra, porque uno no es de palo y a veces el miedo a que el cartón fracase siempre está presente. Siempre, siempre. ¿Y esto cada cuándo sucede? ¿Tú cada cuándo dibujas? Todos los días me pasa. ¡Qué nivel de estrés! Todo el tiempo me pasa. ¿Recuerdas esa canción de Nacha Pop de Lucha de Gigantes? Convierte el aire en gas natural. Es un duelo salvaje que algo habla de que los cerca, que están detrás de uno, ¿no? Uno corre, trata de alejarse de ellos, pero ahí están.
Y esos gigantes, esos monstruos, son cuando me abandona la creatividad, cuando estoy realmente en cero, ¿no? Cuando no tengo nada que dibujar y el tiempo pasa. Ese sería el monstruo, yo creo, el tiempo, porque uno como caricaturista a las 7 de la noche religiosamente hay que entregar el cartón, esté como esté. Haya sido como haya sido la solución del cartón. A veces hago unas cosas espantosas que digo, Dios mío, qué cosa tan... Ni yo le entiendo al cartón. Y hay veces que ese cartón es el más compartido. Es una cosa muy extraña. Pero sí, es el tiempo, el monstruo es uno de los dos. ¿Utilizas el humor para ir contra este monstruo? No, no utilizo el humor. Utilizo el valemadrismo. El valemadrismo, amigos míos, es una de las técnicas más eficientes para sacudirte un poco los malestares psicológicos. Entonces, cuando digo, puta madre, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar algo? Entonces digo, voy a dibujar algo que me divierta, algo que con lo que me sienta bien al hacerlo, al dibujarlo. Entonces aprieto el botón verde de valemadrismo, se ilumina la sala, los monstruos se disipan y simplemente dibujo eso. Creo que los caricaturistas somos unos desvergonzados. Pues es que si no, ¿cómo podrían hacer humor contestatario, no? Si son unos bien portados, a ver, son mal portadas dentro de la ley, digamos, ¿no? Pero si fueran siempre bien portados, buena onditas, entonces, ¿cómo podrían ser transgresores? ¿Cómo podrían señalar eso que el resto no señala? Porque eso hace muchísimo la caricatura. Señala lo que el resto se queja y aquí se burlan. Sí, y aquí el gran dilema es burlarse del poder real. Es algo que es todo un tema entre los colegas porque siempre procuro hablar bien de todos mis colegas, todos, absolutamente. Pero a veces, pues, en estos tiempos de polarización, pues también uno tiene que hablar y señalarlo. Es algo normal en estos tiempos. Y a mí me causa extrañeza ver cómo es que deciden poner a un Claudio X González al mismo nivel de poder de López Obrador, ¿no? Entonces, en ese juego de ver quién es poderoso, dibujarlo y hacerlo, pues es algo que digo, caray, pues sí tienen la brújula bastante perdida, porque hay realmente gente muy poderosa que tiene los hilos ahí y sobre esos hay que dibujar. Oye, y a ver, ¿cómo se pelean los caricaturistas entre ellos? ¿A cartonazos? ¿A cómo hacen? Mira, los caricaturistas somos como familia grande. Okay. Nos vemos en fiestas y en sepelios y nos saludamos bien. Afortunadamente, las diferencias se dan ahora en redes sociales. Y yo recuerdo mucho una discusión muy fuerte que tuve con Toño Helguera un año antes de que él muriera, porque hice una caricatura que a él no le gustó y la criticó. Habló sobre las fórmulas de cómo se hace el humor y de quién debo de burlarme. Entonces estuvimos compartiendo varios tweets, respondiéndonos, y pues yo lo que intenté hacer fue burlarme de la discusión, o sea... Hacer honor a la profesión. Sí, exactamente, reírme de todo esto, ¿no? Entonces... me parece que todas las hordas de tuiteros devoraron a Toño, le fue muy mal, tanto así que me llamó por teléfono y me dijo, oye, perdóname, ¿no? Ya, no debía haber comenzado la discusión, vamos a echarnos una cerveza. Sí, nos vimos, tomamos cerveza, brindamos, hablamos de la libertad de expresión y todo quedó ahí, fue un excelente cierre con Toño, que siempre que nos vimos había mucho cariño de por medio. Esta gran familia de caricaturistas que son, ajá, cuando se reúnen, ¿qué platican? Puras pendejadas. ¿Pero se ríen o no? ¿O qué? No arreglan el mundo. Quiero pensar que están todo el tiempo o se comentan sus caricaturas, oye, vi esta tuya, me encantó, o no, o qué sucede. Sí, entre caricaturistas, chulearnos un cartón es como, no sé, me imagino una plática entre chicas que dicen,
Oye, qué bonito está tu cabello, qué bien te quedó. Como las amigas. Ay, qué bonita amiga te ves hoy. Sí, sí. Ay, tú más, qué bárbaro. Y así. Sí. Entonces, es una manera de comenzar a sociabilizar y de dar a entender de que nos estamos mirando entre todos, ¿no? Entonces, Tremoneros depende muchísimo, de qué podemos hablar. Los que somos muy cercanos, pues preguntamos por la familia. Por ejemplo, Toño Garci, que estuvo. Sí, claro que llegaste a despedirlo, por supuesto. Toño y yo nos conocemos desde hace muchos años, conocemos nuestras familias y ese es uno de los temas, ¿no? O sea, hablar de los chamacos, de cómo están, qué andan haciendo. No así con otros colegas que no soy tan cercano y pues ya hablamos de cualquier cosa y generalmente sí hablamos de política, pero en lo personal procuro hablar poco de política. Me parece que ese es mi trabajo y hay momentos donde se tiene que cerrar y yo prefiero siempre hablar con mis colegas de las cervezas que hay nuevas, de la última vez que comimos jabalí, de, no sé, de cualquier cosa. La política, cuando mis colegas se ponen a hablar y se clavan en política, yo decido fugarme, ¿no? ¿Y quiénes son tus moneros así favoritos, ya sea de México o del mundo? ¿Favoritos o brothers así cuatazos? Los que te hacen reír más, los favoritos de humor. A nivel internacional, Mafalda siempre será mi máximo. Ay, buenas. Kino, para mí es uno de los grandes creadores de personajes. Y como yo creo personajes, me gusta mucho ver cómo él pudo darles un discurso y una personalidad a cada uno de ellos. Eso me encanta. Hay caricaturistas que hablan del amor, por ejemplo, como lo acaban de premiar en la FIL. ¿Tute? Tute. Y además habla de terapia, lo hace perfecto. Sí, 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 es buenísimo. Y en México, me parece que en Guadalajara, creo que ahorita se está manifestando mucho potencial de los colegas, están imparables. Falcón, Cucho, Osvaldo, Monos, son moneros que están durísimos, están con una creatividad bárbara. También en el norte, Bobadilla, por ejemplo, ¿no? Me gusta que él tampoco se clava en tratar de descubrir el hilo negro de la política, sino él hace historias donde también va tejiendo la problemática social. En la cuestión estética, Rictus, que además es mi gran cuate, creo que es uno de los grandes coloristas que hay en la caricatura. Y de los mejores dibujantes, creo que Magoo es de los mejores que hay. Tiene un estilo impresionante que puedes saber de qué personaje está haciendo a pesar del monstruo que creó. Él sí dibuja monstruos, ¿verdad? Dibuja monstruos, sí, pero su estética es maravillosa, es una delicia. Yo creo que si Magoo lo decidiera así, podría vender en galerías sus dibujos. Es grandioso. Oye, ¿y qué otros humoristas te gustan en general, como ya no solo de la caricatura, ¿no? Porque el humor está en varios ámbitos. ¿Dónde más lo encuentras? ¿Con quién más lanzas esas carcajadas que no tengas que ser tú mismo? Estando peros, qué sé yo. Ya dijiste a Mr. Bean, por supuesto. Ahorita en este momento es mi gran ídolo, Mr. Bean. Creo que logra decir mucho sin palabras. Y además, ese humor clown es tan difícil de hacerlo. Tan difícil para no caer en lo inocentemente, ¿cómo decirlo? Barato, o sea, bien hecho es una maravilla. Creo que en particular me gusta mucho el humor clown. Están los del colectivo de Slavas, que también son grandiosos. Es una maravilla. Creo que los nórdicos están haciendo cosas increíbles del clown. Oye, y en ese sentido del clown, las obras de Molière tienen muchísimo de esto, los personajes de Las Preciosas Ridículas, El Avaro, El Enfermo Imaginario, es exactamente esto y sin caer en el pastelazo, ¿no? Me parece que Molière fue un gran visionario y el clown no tiene mucho que comenzó a evolucionar, a diferencia del bufón, que el bufón es mucho más viejo, el bufón es ese humor más desgarrador, yo creo que más acorde con el humor político. Bueno, ahora voy a hacer una mini interrupción aquí. Es que acabas de decir algo bien interesante del bufón, que en la época medieval su función era el único que se podía burlar del rey. Y esto tiene una función especial porque si nadie te pone un alto, es una cosa enloquecedora, ¿no? La omnipotencia, la capacidad de hacer todo lo que quieras y que nadie te detiene. Entonces el bufón del rey
era el que se burlaba del rey, se podía sentar en la silla del rey, molestar al rey como una especie de mini contrapeso. Y entonces pensaba que esto es particularmente importante porque los moneros, cuando se enfrentan al poder, es una manera de burlarse, sin tener que sentarse en la silla del rey, ni muchísimo menos, ¿no? Pero es señalar todo el tiempo en un séquito que cae en la adulación. Los moneros tienen la posibilidad de reírse. Y quiero pensar que las personas en el poder los leen y se sienten molestos. Y esa molestia quizá es un golpe de realidad. No que hagan algo con ello, pero por lo menos es un golpe de realidad, ¿no? No es esta omnipotencia de salirse siempre con la suya. Mira, hay una diferencia muy marcada en cada grupo político, de cada partido. Y en cuestión del humor, cada uno de ellos lo toma diferente. Por ejemplo, los priistas les encanta que los dibujen, les fascina, enloquecen. Es como una popularidad conquistada, ¿no? Sí, Ya que lograste que un monero te dibujara, es un reconocimiento. sí, yo recuerdo que en varias ocasiones tuve contacto con políticos porque los dibujaba y yo aterrado de que, diablos, ¿por qué me está buscando el político? Me va a reclamar. Y era para agradecerme que lo haya dibujado. Ay, qué genial. Y era un cartón amable, no era un cartón de ninguna manera. Sí, para hacerlo quedar bien. No, no. Inclusive un político lo dibujé levantándose de la cama que había estado con una prostituta y el político le encantó el dibujo. O sea, Mira tú. sí, cosas extrañas. Yo dibujaba, por ejemplo, a Beatriz Paredes cuando estaba fuerte. Siempre la dibujé con un ancla, brazo, unos brazotes así poderosos. Y una vez me llamó su secretario particular Ajá. para preguntarme por qué le ponía un ancla en el brazo. Entonces, cosas por el estilo, y siempre estaban muy al pendiente. Los panistas suelen ser muy serios, suelen ser muy tecnócratas, difíciles de leerlos. Y en una ocasión que conocí a un panista, me mostró su oficina y tenía caricaturas de todos nosotros, recortadas del periódico, las ponía en su oficina. Y nunca me imaginé de ese panista que las tuviera, porque era el clásico panista que tiene el carisma de un murciélago. Entonces, fue una gran sorpresa. Claro, los tenía como sus trofeos, ¿no? Eso está genial, porque efectivamente el que un monero se fije en ti quiere decir que has logrado cierta prominencia en la conversación nacional. Sí, ahora con el tema de la cuarta transformación, no pensé que un político se pudiera realmente enojar con una caricatura. O sea, realmente reclamar por qué dibuja un ganso. O sea, que la discusión sea, ya deja en paz al ganso, que es mi presidente. O sea, montarse en el discurso del personaje ha sido uno de mis grandes trofeos. Claro que la caricatura es la cosa en sí. Sí, sí. No un señalamiento, una metáfora, una crítica, sino la cosa en sí. Sí, sí, sí. Y además de que me puedan ver de frente y me digan, no me gustan tus caricaturas, no me caes bien. Ya creer realmente que el ganso es su presidente ha sido de mis más grandes logros de esta vida. Es muy, muy interesante cómo cada pensamiento o ideología política de los partidos más grandes tienen muy definido qué les gusta y qué no les gusta. Esto que dices es importantísimo señalar, que la rigidez de pensamiento no acepta crítica y mucho menos como burla, ¿no? Y el escarnio que tiene la caricatura. Sí. Pero entonces dice un montón acerca de, no tanto solo del contenido del pensamiento, sino de la forma del pensamiento. Es decir, algunos, como dices, ven la caricatura y se ríen por lo bajo, ¿no? Este panista que va a hacer cara de aquí no pasó nada, pero va a tener sus trofeitos. Los otros que hablan para interactuar contigo, hacerte preguntas, y los otros que es como un pensamiento único. La cosa tiene que ser así. Sí, y yo tengo una conclusión, Inge, al respecto de esto. A ver, dale. Sospecho que estamos viviendo una presidencia que más bien parece una religión. La gente no es que comulguen con las ideas y el pensamiento político del gobierno en turno. Están enamorados, están verdaderamente arrobados con el presidente y además lo adoran, lo idolatran.
Y eso ya lo decía Jaime Sabines, en otras palabras, de que los enamorados son una bola de estúpidos. Enamorarse te hace estúpido, así es que Ay, pobre del amor. Bueno, hay algo de enamoramiento, pero hay algo de esta creencia como religiosa, ¿no? Que no acepta cuestionamiento. te lo juro que lo hay, porque inclusive yo intentaba burlarme de los haters que se enojaban y me criticaban por mis cartones, y les decía, es que tú no eres un seguidor, tú eres un feligrés, y lo aceptaban. Decían, sí, ¿y qué? ¿Y cuál es el problema? ¿Y hay humor contra eso, Juan? ¿Qué opinas tú? El humor es cuando tú provocas al caricaturista, más humor sale. Es contraproducente reclamarle al caricaturista porque más salen ideas. O sea, es una invitación Sí, a crecer tu creatividad sobre el tema. hay 3 temas que son los favoritos para los caricaturistas, o por lo menos para mí. El tema político, el tema religioso y el tema sexual. Esos es garantía de que van a salir cosas formidables en el gag, en el chiste. Ahora, si están confundiendo el humor político y el humor religioso, va muy de la mano con lo que está ocurriendo hoy en día. Mucho va por ahí el asunto. Y todos sabemos que hacer humor religioso es de cuidado. Ve lo que pasó con los de Charlie Hebdo en Francia. Sí, exactamente estaba pensando en eso, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pensarías tú? Porque justo las caricaturas de Charlie Hebdo van directo atacando al profeta de una religión, pero además son muy sexuales. O sea, lo atacan desde la sexualidad, en una manera muy particular, no desde el decir, ¿no? No desde el actuar, sino esto llama mucho la atención, desde lo sexual, desde lo corporal, desde escatológico, ¿no? Es bárbaro su humor, eso es, y tiene su público. Es impresionante la cantidad de gente que los ve. A ellos les ha funcionado bastante bien. Y recuerdo cuando fue el conflicto de que mataron a estos colegas, hubo varias mesas de discusión de cuáles son los límites del humor. Hasta dónde un caricaturista humanitariamente puede llegar. Hasta dónde debe de llegar al respecto. Entonces, difícil conclusión. Claro, o sea, seguro los de Charlie Hebdo tendrían algo en particular, pero ¿Juan Alarcón tiene algún límite para el humor? Yo creo que sí. Sería muy hipócrita de mi parte decir que no, pero sí tengo mis límites. Hay cosas que no soy un caricaturista frontal. Quienes conocen mis trabajos saben que rara vez soy frontal. Por ejemplo, dibujé el beso de López Obrador a Claudia Sheinbaum. Y lo hice, ¿qué pasaría si el beso se le está dando un narcotraficante a López Obrador? Y cambió radicalmente el discurso. Eso es muy frontal, pero pocas veces lo hago porque siento que lo necesita. La caricatura tenía que ser así, si no, no se entendía. Pero raras veces soy así. Generalmente me gusta el humor con una narrativa que te lleva a esa conclusión. Y para eso, hacer un chiste, hacer una historia. Me gusta mucho contar historias con mi cartón. Mis límites. Siempre cuando me hacen esa pregunta digo que, por ejemplo, no me atrevería a dibujar a mi suegra. O sea, sé cuáles son mis límites. Muy bien, hay personajes intocables. Oh, sí, sí, por supuesto. ¿Y qué le podría recomendar a la gente en relación al humor? Amigos míos, el humor se debe de generar desde lo más profundo de las entrañas. El humor no debe de ser un gag copiado o un estilo copiado, porque el humor falso es infame. Un humor así es una cosa espantosa. Lo que te había dicho en un principio, Inge, es tener la seguridad en sí mismo. Creo que por ahí comienza todo. El poder burlarse de sí mismo es quizá el principio fundamental del humorista. Y es muy saludable hacer eso. O sea, como un primer consejo sería poder burlarse de sí mismo, por así decirlo. Sí. Y la otra es saber quién es uno mismo para que el humor no sea como impostado, ¿no? Esta cosa de estar copiando un estilo que si te pareces a, no sé, ¿no? Chumel Torres. Y el estilo o la personalidad de cada quien es un trabajo muy intenso que lleva años, de que vas prueba y error, viendo de qué manera puede ser más fluido tu discurso. Y a mí me ha costado muchos años entender que, pues ante todo tengo que ser muy honesto y muy sincero con mi trabajo.
decir las cosas tal como las siento. Y además hay un proceso de meditación. Ay, suena muy jalada esa palabra, pero es verdad. ¿Tú meditas antes de dibujar? Sí, me pongo o levito por unos minutos. No. Hasta que sea las 7 de la noche y tienes 5 minutos para dibujar algo y mandarlo. Bueno, yo tengo otra pregunta. ¿Qué pregunta no te he hecho que debería hacerte acerca del humor o la caricatura o los moneros? ¿Qué pregunta? ¿Me preguntas qué pregunta deberías preguntarme? Exacto, así. Ay, te adoro. No sé. Creo que lo más maravilloso de esta conversación es que lo es. Y es como si tuviéramos de frente a un cafecito y poder hablar de cualquier cosa. Creo que tú eres una gran conversadora y sacas la sopa de una facilidad increíble. O sea, no sé, ¿cómo diablos te platiqué mis infrarrecuerdos de las palomas? No sé, es que a mis 35 años de oficio, querida mía, me han pasado decenas de anécdotas, de situaciones que siempre hay algo que contar. Eso es impresionante, cómo la gente puede seguir viendo los cartones y cómo los políticos llegan y se van. El caricaturista permanece. Es que el humor tiene una temporalidad. Entonces es lindo cuando dices los cartones se van, pero el caricaturista se queda, porque lo que hay que estar es creando humor nuevo. No nos podemos reír de lo de hace 10 años, salvo que sea algo como Mr. Bean y podemos todos volver a ver su película 20 veces. Pero lo que hacía reír hace 2 días, pues no sé, quizá en 5 años ya no va a ser. Así que el humor tiene esta belleza pasajera, ¿no? Es flor de un día. Sí, tienes toda la razón. Ahora, los caricaturistas resolvemos un cartón con 2 ingredientes fundamentales. Uno es la coyuntura, lo que ocurrió, la noticia, el personaje, y otro es la solución humorística que le puedes dar. Lo combinas y voilà, tienes un cartón. Y a veces, o todos los caricaturistas, yo tengo un cajón lleno de mis propias fórmulas para resolver la caricatura. Y lo dices muy bien, ya hay fórmulas que no sirven. Yo recuerdo que antes, como más me gustaba resolver mis cartones, era cuando dibujaba a un mexicano sin brazos y sin piernas, que simbolizaba al mexicano que ya no tenía nada más que perder. Y llega el político y le dice, oye, échame una manita, ¿no? Vamos a hacer esto, o vámonos a la marcha, o cosas así. Ese símbolo del mexicano que ya no tiene nada más que dar, que era este personaje, ya no lo puedo usar. No es políticamente correcto. Pero para terminar con una nota más alegre, Juan, ¿qué te gustaría decir como palabras finales? Ok, amigos míos, vean caricaturas de todo tipo, políticas, vean cómics, vean todo lo que se está haciendo actualmente de los dibujantes, sobre todo mexicanos. Hay cosas maravillosas que pueden ir viendo. Y sobre todo vean quién las hizo. Es muy bonito cuando la gente ubica las caricaturas de quién son y los nombra. Tengo que agradecerlo a toda la gente que mira mi trabajo y que sabe que pues yo pertenezco a esa camada de caricaturistas que no solamente dibujamos, sino que llevamos el humor más allá del papel. Lo actuamos, lo cantamos, hacemos murales, hacemos cosas que queremos que el humor gráfico trascienda. Y pues estamos en eso, estoy en eso. Buenísimo, Juan. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí hoy, abriéndonos qué es la mente de un caricaturista, porque justamente hoy fue muy intelectual, muy pensar sobre el humor. A ratos vivirlo con ciertas bromas, pero poder pensar de qué se trata y por qué tiene un efecto y por qué es importante y cómo tiene una dialéctica particular en relación al poder, y eso le hace tener una función en lo social. Así que muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí hoy. Mi querida Inge, ¿qué puedo decir al respecto? Es un honor. Gracias. Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres conocer más, visita mi página www.ingelapsi.com, mi cuenta de Twitter, Instagram y TikTok @Ingelapsi. Necesitamos
Damos espacios para reírnos, para soltar la tensión, para atrevernos a salir de la solemnidad de estos tiempos actuales. Te pido que compartas este podcast con 2 o 3 personas con las que quieras pensar en la risa, con las que quieras comulgar en esa fracción de una carcajada, para que cada vez que la tengan presente, la celebren. Has escuchado Los genios detrás de las caricaturas, conversando con Juan Alarcón, aquí en La Mente al Descubierto, con Inge Lacamba. Dixo is back.